preguntas muy personales, tratando de que las preguntas nos sirvan a todos para aprender y para crecer. Bienvenido, Padre Ezequiel. Quedamos entonces a la espera de que comience ya su charla. Gracias. Hola, saludos a todos, muy buenas tardes. Me da mucho gusto compartir de nueva cuenta con ustedes después de un pequeño eh, espacio, ¿verdad? Una semana en que no nos pudimos encontrar, creo, ¿verdad? Pero bueno, estamos aquí de nueva cuenta con todas las ganas, pidiéndole a Dios su ayuda y la intercesión de la Virgen Santísima, de todos los santos, cuyas solemnidades hoy vamos a ponernos bajo el amparo poderoso de nuestra Madre del Cielo y vamos a comenzar este momento, si les parece, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estamos reunidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Voy a compartir con ustedes esta pantalla. Muy bien. Y solo me gustaría saber si logran Sí, verla. sí, Padre, la estamos viendo Muy bien, perfectamente. perfecto. Entonces, decíamos, la vez pasada, las diapositivas al parecer no se presentaron bien. Lo más seguro es que no salieron a pantalla por un problema técnico aquí de este lado, ¿verdad? En la computadora que manejo. Pero estábamos hablando de los criterios que tuvo la Iglesia para saber que un libro es inspirado. Y bueno, hablamos también de los, algo acerca de los textos apócrifos, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a dar un pequeñito repaso. Esperamos en Dios volver a conectarnos, estar en sintonía, ¿verdad? Así que les comparto pues las láminas respectivas. Hay una pregunta aquí. ¿Qué criterios tuvo la Iglesia para saber que un libro es inspirado? ¿Verdad? Bueno, pues primero, lo decíamos, los criterios para el Antiguo Testamento. Hablábamos como inciso A acerca del texto griego de los 70. Y bueno, decíamos que al abrirse el cristianismo a la gentilidad y a la cultura helenística, la escritura judía utilizada por los primeros cristianos, pues fue el texto de los 70. En la Biblia de los 70 están los libros protocanónicos y los deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Hay un choque, pues, ¿verdad? Por decirlo así, cultural, porque el cristianismo empieza a llegar hacia aquellos pueblos
paganos que obviamente se van convirtiendo, y también pues en diferentes momentos empieza a darse este roce con aquellas influencias griegas. Cuando hablamos de cultura helenística, pensamos pues en esa influencia griega, no quizás tan directamente todavía con la cultura griega, pero sí con pueblos que tenían mucha influencia de ellos también. Por ejemplo, Roma tenía ya cierto nivel, cierto contagio de la cultura griega, ¿no? Y por lo tanto, pues está esta versión de los libros protocanónicos y los deuterocanónimos del Antiguo Testamento, que están escritos en griego. Esta versión llamada, por lo tanto, de los 70. Y como inciso B, en el culto, pues aparece, aparte de la versión de los 70, aparece que en el culto griego aparece el uso de esta, liturgia sinagogal. En el uso del culto, vemos que cada 3 años se utilizaba estos textos, ciertos textos, los libros de la Torá y de los profetas. Entonces los judíos tenían esta costumbre, y con el tiempo, pues la lectura se fue extendiendo también hasta los escritos. Entonces decimos, inciso B, haciendo este pequeño repaso, en la liturgia sinagogal, en la sinagoga, los judíos usaban la Torá y los libros de los profetas y los escritos. Entonces hay un reconocimiento implícito de que son textos sagrados. Entonces tenemos la versión de los 70 por un lado, y por otro lado, esos mismos textos, esos mismos libros, se usaban en la cultura judía. Entonces, poco a poco, hasta que los judíos también en su culto empiezan a incluir como sagrados todos los mismos libros que aparecen en la versión de los 70. Es decir, los libros de los 70 que poco a poco se van usando en el culto judío. Ahí va teniendo un matiz de que se van reconociendo como libros sagrados. Sé que pues algunos libros, no todos ciertamente, pues son citados en el Nuevo Testamento. Entonces, van teniendo y siendo reconocidos poco a poco tanto en el seno de la cultura judía, como poco a poco ciertos textos como religiosos, como sagrados. Estamos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Ahora, los elementos para el Nuevo Testamento. Bueno, ya habiendo dicho que había una traducción de los 70 del Antiguo Testamento, es decir, una versión en griego del Antiguo Testamento que
algunos de esos textos se usaban en la sinagoga judía y poco a poco se fueron usando todos los libros de la versión de los 70 y que algunos de esos libros están citados en el Nuevo Testamento, pues vamos a ver cuáles criterios, mejor dicho, se utilizaron para nombrar como revelados los libros del Nuevo Testamento. Y entonces hay estos criterios. A, el origen apostólico, es decir, que un libro tenga como autor seguro a un apóstol o a alguno de sus discípulos. Esto, en el caso del Nuevo Testamento, es muy, pero muy importante. Porque acuérdense, estamos haciendo un repaso, ¿no? Esto ya lo vimos en otras clases con más detenimiento y esto es como para refrescar la memoria. Pero acuérdense que los apóstoles eran considerados como este canon viviente, ¿no? Porque pues son los depositarios de la revelación histórica de Jesús, ¿no? Por lo tanto, pues como ellos convivieron con él y lo vieron hacer milagros, lo escucharon de viva voz, pues son los intérpretes autorizados del mensaje y el acontecimiento salvífico de Jesús. Durante la segunda mitad del primer siglo, las iglesias destinatarias de algún escrito apostólico lo conservaron celosamente y lo fueron difundiendo e intercambiando con escritos apostólicos de otras iglesias. Y poco a poco el canon vivo se convirtió en canon escrito. Como inciso B, pues también está el uso litúrgico. Así como los libros del Antiguo Testamento se usaban en el culto litúrgico en la sinagoga, y eran tenidos como textos sagrados, pues también en la iglesia cristiana primitiva había uso de ciertos libros. Fueron usados por los apóstoles y las primeras comunidades cristianas. Entonces diríamos que esos seguramente son canónicos. Acuérdense que en una de las clases hablábamos de el intercambio de textos en el sentido de que se mandaban noticias acerca del avance de las misiones, acerca de ciertos acontecimientos, ¿no? San Pablo mismo a veces mandaba sus cartas y decía, cuídate de Pedro, el herrero, que me ha hecho mucho daño, ¿no? O todos me han abandonado, pero Lucas es fiel, él está conmigo, etcétera. Iban compartiendo ciertas noticias y como se leían inclusive hasta la fracción del pan, Hechos 2:42 y siguientes, nos dice que eran fieles los primeros cristianos a la enseñanza de los apóstoles. Y a veces esta enseñanza era de viva voce, como ya escuchamos, o también esta enseñanza, pues, era compartir con los demás algún acontecimiento que la iglesia vivía en otras comunidades. Las cartas ya se leían a veces en la asamblea, ¿no? Cuando se reunían a la fracción del pan. Hoy comúnmente nos queda también en nuestra liturgia prácticamente ese mismo ritmo, ¿no? Se proclama un libro mayormente del Antiguo Testamento en la primera lectura, luego un salmo como respuesta y
luego una carta, generalmente de los apóstoles, después el Evangelio, ¿no? Bueno, el uso litúrgico de ciertos textos que van mostrando que son de los apóstoles y que empiezan a tener esta canonicidad, es decir, como libros revelados. C, la coherencia, es decir, que la enseñanza de un libro sea coherente con el resto de la escritura. Es decir, que si había un texto, había un libro que se atribuía al evangelista X, ¿no? Evangelio de Marcos, pero no era coherente con la enseñanza, sobre todo de los apóstoles, o inclusive no tenía esa coherencia con el Antiguo Testamento en lo que cabe, pues era muy difícil que sea un libro revelado. Sobre todo si contradecía las enseñanzas de los apóstoles, que eran el canon viviente, no podía ser un libro revelado, ¿no? Luego está la ortodoxia, es decir, ningún libro podía ser auténtico si contenía una interpretación del misterio de Jesús contraria a la recta doctrina, es decir, a la ortodoxia. Es semejante esto al punto anterior, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos criterios en el Nuevo Testamento. Hasta ahora decimos que los textos hayan sido de origen apostólico, que hayan tenido uso litúrgico en la iglesia primitiva, que haya coherencia entre sus enseñanzas y todas las enseñanzas del resto de la escritura, y que tengan recta doctrina, que vayan de acuerdo con lo que habían enseñado los apóstoles. Otro punto más, aparte de estos, pues que hayan pertenecido o que sí que hayan estado entre la lista citada por Atanasio y San Jerónimo, el primero en el año 367 y el otro en el año 385, que ya daban por asentado que había una cantidad, ellos enumeraban sin vacilación una cantidad de libros del Nuevo Testamento. Digamos que ese era el canon más antiguo que el mismo San Jerónimo aceptó cuando hizo la traducción oficial latina llamada la Vulgata. Entonces, por antigüedad, dijéramos, ¿no? La antigüedad de ese texto. Y vale destacar que ninguno de los criterios que acabamos de nombrar, A, B, C, D, E, de manera aislada sirvió para determinar la canonicidad o no de un escrito, es decir, que se ha revelado o no. O sea, no solo porque era antiguo, no solo por la cuestión de la ortodoxia o de la coherencia en la doctrina o del uso litúrgico. No, el tema era que estos elementos debían notarse en su mayoría para que se hiciera este discernimiento bajo la asistencia y guía del Espíritu Santo. Y acuérdense ustedes que la Iglesia en algunos momentos ha precisado este canon, ¿verdad? Ha dicho claramente, estamos tomando los elementos, podríamos decir, de discernimiento, pero hay momentos puntuales en los que la Iglesia ha dicho cuáles.
Y bueno, surge esta pregunta, ¿cómo se formó el canon del Nuevo Testamento? También esto, si no me equivoco, lo logramos ver, ¿verdad? Luego de esta pequeña repasada, repito, lo que estamos diciendo hasta ahora es como para refrescarnos otra vez, empaparnos otra vez. Ante esta cuestionante, ante esta pregunta, ¿cómo se formó el canon del Nuevo Testamento? Pues bueno, todos, católicos y protestantes, hay que recordar, aceptan como inspirados los 27 libros del Nuevo Testamento. Pero, ¿cómo se formó este canon? Podemos decir que fue gradualmente, poco a poco. Uno, recordemos que los apóstoles, después de la ascensión de Jesús, cumplieron su mandato de vayan por todo el mundo. Entonces no había nada escrito de la vida y doctrina de Jesús. Todo era predicación oral. El recuerdo de los apóstoles, las memorias de los apóstoles, pues las compartían, ¿verdad? Nosotros vamos a esta cita bíblica de Marcos capítulo 16, verso 19. Nos encontraremos precisamente en este momento maravilloso del envío misionero, donde Jesucristo envía a sus apóstoles y decíamos, pues no les entrega un texto escrito, ¿verdad? No les dice vayan por todo el mundo y enséñenle a los demás lo que dice esta Biblia con 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. No, de hecho, Jesucristo como Maestro Divino, pues no está reconocido como uno que escribió los libros, no, esa ya dijimos, son escritos por sus apóstoles, sus discípulos, las comunidades cristianas que en la escucha de las enseñanzas de los apóstoles pusieron por escrito sus enseñanzas por la necesidad de tener en claro qué dijo Jesús frente a pues muchos que querían poner en boca de Jesús doctrinas extrañas, ¿no? Pero en este primer punto es importante tener claro esto. En el proceso de que los libros, los 27 libros del Nuevo Testamento sean reconocidos como inspirados, este elemento número uno, ¿no? Los apóstoles cumplen el mandato y van transmitiendo, compartiendo de generación en generación las enseñanzas de Jesús como las enseñaron los apóstoles. Si ustedes buscan Primera de Corintios 11:23, apúntenlo allá a un ladito, en una hojita, luego lo leen con calma. Primera de Corintios capítulo 11, verso 23 nos dice, San Pablo le dice a los corintios, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios, etc. Y narra ahí, cita inclusive las palabras consacratorias de la Santa Misa, aquellas que pues el jueves santo Jesús pronunció en la última cena, ¿no? Esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
y luego toma la copa, etcétera. O sea, pero el dato aquí valiosísimo, uno de tantos datos muy importantes es, yo les transmito a ustedes lo que a su vez yo recibí, ¿verdad? Ahí está la sagrada tradición. Eso es muy importante para nosotros como cristianos cuando tenemos un acercamiento a la Sagrada Escritura. La sagrada tradición, reconocer, descubrir, valorar que primero fue la sagrada tradición, esta transmisión oral, y después se da por necesidad, se da el hecho de que las enseñanzas de los apóstoles recibidas de Jesús directamente se pongan por escrito. Entonces, hecho de manera más sintética, primero fue la sagrada tradición y luego fue la Sagrada Escritura, en el sentido de que se puso por escrito las enseñanzas. No primero se pusieron por escrito las enseñanzas y vayan por todo el mundo y enséñenlas. No, la iglesia ha cuidado siempre todo lo que Jesús dijo, ha protegido todo lo que Jesús dijo, lo ha enseñado con celo, con mucho cuidado, consciente de que en ella Jesús ha depositado esta autoridad, pues, de enseñar. Como dicen otros pasajes de la Escritura, dice Jesús, esa autoridad de atar y de desatar. También decíamos, cuando citábamos el Evangelio de San Juan, ustedes lo van a buscar en su Biblia con calmita después, ¿verdad? Es el Evangelio de San Juan, capítulo 21, verso 25. San Juan, capítulo 21, verso 25, donde Jesús dice, donde el evangelista dice de Jesús, que otras muchas cosas hizo Jesús, hizo el maestro, ¿no? Pero esas no se escribieron, no quedaron escritas, porque si se escribiesen todas las cosas que Jesús hizo, en el mundo no cabrían tantos libros. Entonces, la Sagrada Escritura, refiriéndonos concretamente, directamente a los libros del Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento, el canon del Nuevo Testamento, pues contiene lo que el Espíritu Santo ha querido que nosotros conozcamos de Jesús, aquello que las comunidades, los discípulos de Jesús, pues dejaron por escrito. Pero hay muchas otras cosas más que el maestro hizo. Y esas tales, la iglesia también las enseña y custodia a través de la sagrada tradición. Sagrada tradición, escritura. La sagrada tradición nos dice otras muchas cosas que no están en la sagrada escritura. Y por lo tanto, ambas, sagrada tradición y la Biblia, la sagrada escritura, son la revelación. No podemos dejar por un lado una u otra. De ahí el grave error de los protestantes, que dijeran los padres del protestantismo, ¿no? Como Lutero, como Zwinglio, como Calvino. A mí no me gusta llamarle padre del protestantismo a Lutero, porque pues no fue él solo, eso se fue gestando no solo por él. Si dicen sola escritura, solo la Biblia, nada más, pues un grave error,
porque no están tomando en cuenta la sagrada tradición. Entonces, ese es el primer punto, ¿no? Los apóstoles, después de la ascensión de Jesús, cumplieron su mandato, fueron por todo el mundo transmitiendo, predicando, enseñando la doctrina de Jesús de manera oral, según como los apóstoles lo enseñaban, de manera oral. Segundo, los primeros escritos sobre la doctrina de Jesús son algunas cartas de San Pablo. Estamos aproximadamente en los años 40. Empiezan a ver esos escritos, esos textos, esas cartas. Y obviamente, pues, que empiezan a formar parte del canon. Tercero, se hizo necesario poner por escrito, ya lo dijimos, la predicación de los apóstoles, esa transmisión oral. Se tuvo que poner por escrito. ¿Para qué? Para conservar el tesoro de la buena nueva de Jesús. Entonces nacieron así poco a poco todos los escritos del Nuevo Testamento. Se escribieron también otros escritos piadosos sobre Jesús, ya lo decíamos, poniendo falsas firmas, atribuyéndolo inclusive a apóstoles, a discípulos, para hacerlo pasar como la verdadera enseñanza, la verdadera buena nueva. La iglesia entonces definió el canon. Como hemos dicho, el primer canon del Nuevo Testamento fue aprobado en el Concilio de Hipona en el 393, en el siglo IV, pero fue definido, pudiéramos decirlo así también, y ratificado en el Concilio de Trento en 1546. Sobra decir, porque ya lo dije, lo vengo repitiendo desde hace ya un buen tiempo, pero sobra decir, aunque dos cositas, una cosita al respecto quizá, recordar que la iglesia no es que tenga una actitud de rechazo, porque a veces así se interpreta, el concilio de Trento fue para que la iglesia fusile a los protestantes, no se vio inclusiva. Bueno, no es el punto, el tema aquí es que había una necesidad. ¿Por qué? Porque así como la iglesia miró que era urgente, era necesario conservar por escrito el tesoro de la buena nueva, las enseñanzas orales, ponerlas por escrito frente a enseñanzas totalmente equivocadas con la enseñanza de los apóstoles, se estaban intentando poner en la boca de Jesús, pues también en el Concilio de Trento, al ver las interpretaciones que se estaban dando acerca de la Sagrada Escritura por los protestantes, al ver también que los mismos protestantes de ese tiempo desconocían ciertos textos como revelados, pues la iglesia tuvo que recordar a todos los cristianos, a todos los católicos, cuál es el canon. Por eso decimos, definió y ratificó en el Concilio de Trento, ¿verdad? Esa también es labor de la iglesia, ¿verdad? Y lo tiene que decir con toda claridad. Entonces, el Concilio de Trento, que aunque no guste a veces cómo se expresa, pero que sí enfrentó a los protestantes. ¿Cómo se dividen los libros canónicos? Una buena pregunta, ¿verdad? Ya estamos hablando no solo del Nuevo Testamento, sino de todos los libros de los cuales hemos venido hablando. Bueno, los 73 libros inspirados o canónicos de la Biblia se dividen en A, protocanónicos, B,
deuterocanónicos. A, protocanónicos. B, deuterocanónicos. Entonces, en cuanto a los protocanónicos, pues bueno, hay que decir que son los que fueron y son considerados inspirados, sea por la religión judía, sea por la católica, como también por las iglesias protestantes. Es decir, que su inspiración no ha sido puesta en duda por ninguna iglesia. Es decir, estos libros, ay, perdónenme la forma de explicarlo y disculpen si les causa antojo, provocación el café que voy a tomar. Mil disculpas. Es decir, que entraron como mantequilla en sartén caliente. Nadie tuvo objeción de que hayan sido revelados. Esos libros a esos tales, para captarlo de manera sencilla, a los libros que no fueron puestos nunca en duda como revelados, les llamamos protocanónicos. En cambio, por otro lado, los deuterocanónicos son aquellos de cuya inspiración se dudó en algún tiempo o por una iglesia en particular, ¿no? Que haya puesto algún tipo de objeción, ¿no? Esos son los deuterocanónicos. Y los deuterocanónicos del Antiguo Testamento, es decir, aquellos que en algún momento, en algún tiempo, fueron considerados o hubo duda acerca de su canonicidad, los del Antiguo Testamento son 7. Ahí tenemos a Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiastés, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos, y algunos fragmentos de Daniel y de Esther. Vale la pena decir que los protestantes actuales no aceptan estos libros. Ustedes van a ver que no los tienen en las versiones, por ejemplo, en la Biblia de Reina Valera. Es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿por qué digo que es interesante e importante? Por ejemplo, el Primera y Segunda de Macabeos. Mañana vamos a celebrar la misa de todos los fieles difuntos, ¿no? Por ejemplo, y nos interesa de hecho, ¿no? Pues tener alguna respuesta sobre por qué oramos por ellos, siendo que los protestantes, cuando hablo de los protestantes, me refiero más a los sectarios que a las iglesias como tales. Ya en otro momento hablábamos de iglesias cristianas, protestantes y otros protestantes que difícilmente se pueden llamar cristianos. Esos son más secta. No gusta, pues, pero pues son sectas que inclusive
no pueden llamarse cristianas. Ejemplo concreto, padre, pues los testigos de Jehová, ¿verdad? Que no creen siquiera en la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, si no creen que Jesús es Dios, ¿cómo pueden llamarse cristianos? En fin, ante esta pregunta que a veces estos grupos sectarios preguntan, ¿no? ¿Por qué oran por los difuntos? Eso no aparece en la Biblia, ¿no? Y efectivamente no aparece en su Biblia, en su traducción, porque no consideran como revelados estos libros, ¿no? Y decía la importancia de Segunda de Macabeos, porque si usted va a su Biblia, lo puede apuntar aparte, y en una hojita, la cita, luego la busca. En Segunda de Macabeos, capítulo 12, versos 43 y 46. Segunda de Macabeos, capítulo 12, versos 43 al 46. Explica ahí precisamente que Judas Macabeo, luego de una batalla, y ver que algunos de sus hombres cayeron, no podía comprender por qué si estaban del lado de Dios. Bueno, pues el punto aquí es que descubrió entre sus ropas que habían robado algunas cosas de los lugares consagrados a los ídolos y eso lo vio como un signo, pues, de que habían desobedecido y murieron. Ellos eran fieles a Dios, pero murieron ahí con esa deuda. Y precisamente, Segunda de Macabeos, repito, capítulo 12, versos del 43 al 46, nos dicen esta pequeña historia que les cuento y cita así la Sagrada Escritura. Es por tanto un pensamiento sagrado y saludable orar por los muertos, para que ellos puedan ser librados de sus pecados. Fíjense qué interesante. Esto lo dice la Sagrada Escritura porque como ustedes leerán, ¿qué hace Judas el Macabeo? Lo que él hace es, pues, una cooperacha, dijéramos en México, para que puedan ofrecerse sacrificios, oraciones, plegarias, por estos hermanos caídos. Entonces, no lo prohíbe la Sagrada Escritura, al contrario, dice claramente, es un pensamiento no solamente bueno, sino sagrado, saludable, orar por ellos. Así que mañana usted no piense que no está siendo bíblico si ora por su abuelita que murió en gracia de Dios, amando a Dios, pero quizás no tuvo tiempo de reparar la pena como que es consecuencia de la culpa por algún pecado, ¿no? Entonces, claro, si un protestante le dice, eso no aparece en mi Biblia, tiene toda la razón, no aparece en su Biblia, porque no acepta como revelados estos libros deuterocanónicos, donde está Primera y Segunda de Macabeos, y donde concretamente en Segunda de Macabeos, pues, se contiene esta enseñanza bíblica de orar por los difuntos. Y aparece implícitamente también, ¿por qué no decirlo?, la enseñanza acerca del purgatorio. Yo recuerdo en alguna ocasión que allí un padrecito de nuestra comunidad se encontró, un buen hombre, pero es evangélico, pero era un buen hombre que
que pues con toda convicción, ¿verdad? Pensaba que él estaba pues en la verdadera enseñanza en su iglesia, y le decía al padre, oiga padre, ¿y por qué usted va a celebrar la misa por los fieles difuntos y eso no lo enseña la Biblia? Y, y el padre le contestó también con mucha amabilidad, sonriendo, léalo en su Biblia, le dijo, léalo en su Biblia. Y le dio esta cita bíblica que acabamos de compartir, ¿no? De Segunda de Macabeos, léalo en su Biblia. Y luego, chisteando, el padre le dijo, ay, pero recuerdo de verdad que su Biblia está mutilada y que no tiene este libro. Y como iba con un hermanito de la congregación, un novicio, le dice el padre al novicio, hermano, acuérdame la próxima vez que yo vea a mi amigo, regalarle una Biblia completa. Pues si no se lo enseñan, porque obviamente no tienen esos libros como inspirados. Son 7, repito, los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Recordamos deuterocanónicos, aquellos de cuya inspiración se ha dudado en algún tiempo por alguna iglesia en particular, ¿no? Está Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiastés, Baruch 1 y 2 de Macabeos y algunos fragmentos de Daniel y Esther. Los protestantes no aceptan estos libros. Esto es en cuanto al Antiguo Testamento. En cuanto al Nuevo Testamento, pues encontramos también generalmente 7 deuterocanónicos, que son Carta a los Hebreos, Carta de Santiago, Segunda de Pedro, 2 y 3 de Juan, Apocalipsis, más algunos versículos de los Evangelios. Hay quienes ponen en duda unos, hay quienes ponen en duda otros, también como en el Antiguo Testamento. Quizá algunos aceptarán uno o dos de estos deuterocanónicos como revelados y otros no, y así. No todos los protestantes, no todas las versiones protestantes tienen todos estos libros como no revelados. Quizá aparezca alguno y otros no. Al respecto de esto, pues valdría la pena también recordar lo que hemos dicho en algunas cuestiones, en algunos otros momentos en nuestros encuentros, ¿verdad? Decir que a veces nosotros mismos como católicos, en cuanto a la Sagrada Escritura, somos muy permisivos en cuanto a recibir cualquier libro que nos presente alguna persona ahí mal o bien intencionada. Digamos que bien intencionada, ¿verdad? Digamos que con la mejor de las intenciones nos dice, este libro es, la Biblia es palabra de Dios, te lo presento, te lo comparto, ¿verdad? Y pues a veces nosotros decimos, pero es la misma Biblia, pero es la misma palabra de Dios. Pero ¿por qué el padrecito vino a mi casa, visitó, o la monjita visitó, o el catequista visitó, y vio esa Biblia y dijo que no es una Biblia correcta? ¿Si es la misma palabra de Dios? No, no es la misma palabra de Dios. Aparte de que lo más seguro es que está mutilada, usando la palabra del padre que les comentaba hace rato con su amigo el evangélico, aparte de que está mutilada, pues su traducción puede estar muy alterada. Una de esas es precisamente la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras de los Testigos de Jehová. Que el acento no está donde está, la coma no está donde debe estar, hay palabras que no aparecen, entonces se le cambia el sentido al texto. Y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, no es la misma palabra de Dios.
Aquí precisamos, puntualizamos el Concilio de Trento en el siglo XVI, en la sesión del 8 de abril de 1546, como ya lo dijimos, reafirmó el canon y esta vez definió para siempre, de una vez por todas, el canon de los libros sagrados, la lista de libros idéntica a la actual y a la de Dámaso I, ¿no? Dámaso I, acuérdense, el papa que le pide la Vulgata a San Jerónimo. Y fueron estas palabras las que usó el concilio. El concilio estima deberes suyo añadir junto a este decreto el índice de los libros sagrados para que nadie pueda caber duda de cuáles son los libros que el concilio recibe. ¿Verdad? Y ahí estaban obviamente que sí, ya lo dijimos, 46 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Y luego, estoy viendo que ya se me venció la hora rapidito, pero vamos a leer algo de esto. Dios santo. El Tanaj, también conocido como Micránota 1 o Biblia hebrea, pues es el conjunto de los 24 libros sagrados canónicos en el judaísmo. Se divide en 3 grandes partes: la Torá, que es la ley, los Nevim, que es profetas, y los Ketubim, que son escritos. Los textos están escritos mayoritariamente en hebreo antiguo, aunque también hay pasajes en arameo antiguo. Por ejemplo, el libro de Daniel, el libro de Esdras y otros. El texto hebreo tradicional recibe el nombre de texto masorético del Tanaj, de por qué decimos que son 24 libros y no 27 como los que la iglesia reconoce. Pues vamos a hablar más en su profundidad en la próxima sesión. Y bueno, todavía hay mucho que decir. Vamos a dejarlo por aquí hasta ahora, ya que hemos hecho un pequeño repasito, ¿verdad? Y ya estamos conectando. Para la próxima, pues vamos a entrar con la Tanaj. Y luego de eso, vamos a seguir con el texto griego. Y luego, lo de los libros apócrifos, pues ya lo vimos con más detenimiento. De hecho, mandamos un subsidio de los evangelios apócrifos que les compartieron a ustedes. Y dedicamos una clase a eso, ¿no? De hecho, hablamos de estos ejemplos de apócrifos. Y bueno, ya después finalizaremos, ya que podemos ver lo de los apócrifos un poco más rápido, pues cómo saber si una Biblia es católica o no, ¿verdad? Y con eso concluiremos estas sesiones, ¿verdad? Muy bien, entonces, pues si les parece, lo dejamos así por ahora, ¿verdad? Si